Buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más de actualidad. Esta noche le traemos un tema que en los últimos días ha causado conmoción a nivel nacional. La violencia intrafamiliar, que ha ido en aumento en los últimos años, ha generado situaciones que incluyen incluso homicidios múltiples en los que las víctimas son mayormente mujeres y sus hijos. Nos acompaña para conversar sobre este tema esta noche el señor Raúl Morales, quien es coordinador del programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública. Don Raúl, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Vamos a ver, don Raúl, este es un tema que ha causado impacto en la población a nivel nacional. Tenemos desde hace algunos días, hemos estado viendo los reportes en los noticieros de bastantes casos de violencia intrafamiliar. Recientemente el de Matapalo, ¿verdad?, que fue el que causó como mayor impacto debido a la cantidad de víctimas tal vez, y al día siguiente precisamente otro en Guapiles donde la víctima también fue producto de agresión intrafamiliar. ¿Ante qué realidad estamos, según su opinión, a nivel nacional? ¿Qué es lo que ha causado que estos casos vayan en aumento en los últimos años? Bueno, los casos de violencia intrafamiliar son muchos, en la cual entra el reporte por medio del sistema de emergencia, que la policía tiene que hacer las intervenciones. La sociedad sigue invisibilizando el problema de violencia doméstica intrafamiliar. Muchas veces los comportamientos de estos chicos, estas chicas que sufren violencia entre sus hogares van y lo replican en centros educativos, lo replican con las personas que tienen menos poderes. Pensamos que es algo normal, porque así nos lo ha hecho ver la sociedad, y que la forma en la cual yo tengo que mediar para tener solución de conflictos es por medio del grito, del golpe, de la mala crianza. Que si como padres no establecemos esas normas desde los más chicos, desde los más pequeños, entonces ahí ya se va creando los focos de violencia. Ahora bien, nos ha generado, según el reporte estadístico del 2015, Fuerza Pública hizo más de 60.000 intervenciones a nivel nacional. Hubieron alrededor de casi 60.000 emisiones de medidas de protección de los diferentes juzgados de violencia doméstica. Entonces vemos que el problema es grande, o sea, claro, es un problema totalmente grande, que de una u otra forma lo seguimos invisibilizando. O sea, el problema que pasa dentro de una casa no es mi problema, y por ende yo no voy a denunciarlo, ¿verdad? Cuando vean los hechos tan lamentables. Lo más lamentable es de que el de Matapalo, todo el mundo sabía, pero al final de cuentas nadie supo nada, ¿verdad? Pues, nadie reportó nunca nada. Claro, era un hecho que nosotros lo podíamos haber identificado, era un hecho que como comunidad podíamos haber salvado no solo a los chicos y a las chicas, sino también salvar a la señora y al señor, ver con qué programas hubiéramos ingresado ahí, qué como la institucionalidad que hubiéramos hecho para haber reportado, para haber dado protección y asistencia a esas personas, ¿verdad? Claro, don Raúl, ahora que menciona usted el asunto de los programas, el programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública, del que usted es coordinador, precisamente se enfoca entonces en esta problemática. ¿Qué es lo que busca? Claro, uno de los objetivos específicos de nuestros programas, principalmente de una forma erradicar lo que es la violencia en todas sus manifestaciones. Trabajamos de forma articulada con demás instituciones que conforman un sistema, no sencillamente lo vemos desde el área operativa de ir a atender un caso de violencia, cómo atender a la víctima, cuál es la contención que le tengo que dar a la víctima, dónde la debo trasladar, si es a un juzgado o a dónde para que se le meta medidas de protección, con qué recurso cuento, que voy más allá de solo una medida de protección, que otros entes llegan a jugar ahí, sino que lo que nosotros también buscamos es cómo prevenirla, porque eso es lo que nosotros, ese es el objetivo general de nosotros, prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. ¿Y qué más? Trabajando con niños, con niñas en centros educativos, trabajando con comunidades, con líderes y lideresas comunales, que de una u otra forma, cuando integran los comités de seguridad comunitaria, que se les da el bloque de violencia doméstica intrafamiliar, aún así aquellas comunidades que no tienen esos grupos formados, también la participación de Fuerza Pública de nuestro programa se da de una forma preventiva, con campañas de prevención, con stand informativos, de que de una otra forma se insta a la comunidad y se le comunica a la comunidad qué hacer en estos casos, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Porque desde todo punto de vista la prevención siempre es la primera herramienta, claro, que nos ayuda a erradicar este tipo de situaciones. ¿Cuál es el papel que corresponde? En este caso, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública con este programa que está tratando de prevenir futuros casos, por ejemplo.
En este caso de Matapalo específicamente, hay algunos reportes de que incluso se hicieron denuncias en algunas instituciones. Aparentemente sí se siguieron todos los protocolos establecidos y demás. Tenemos un caso en el que el posible responsable, el presunto responsable de esta situación, es un nicaragüense que había sido deportado a Nicaragua. ¿Cómo es que esta persona está nuevamente en el país? ¿Cuál es el papel de las autoridades de las instituciones, el PAN y la Fuerza Pública, incluso Migración y Extranjería, cuando se da un caso de estos en el que ya hay antecedentes? Bueno, cuando hay antecedentes de situaciones de violencia en la que haya una participación interinstitucional e incluso las diferentes instituciones desde esas competencias han participado en todo este proceso, eso es lo que le llamamos un protocolo de intervención, ¿verdad? El protocolo de intervención interinstitucional nos dice cuáles son los pasos que debemos seguir para atender y darle protección a estas víctimas. Ahora bien, cuando hablamos de que una persona ha sido extraditada o ya entra a jugar la Policía de Migración y Extranjería, entonces él fue deportado. Recordemos que una u otra forma muchas veces se ingresa, ¿verdad? O sea, es muy fácil ingresar por la frontera cuando no están esos controles, ¿verdad? Que no va a estar una policía de cada mojón para ver quién entra y quién sale del país. Entonces, de una u otra forma, primero tenemos a una desobediencia a lo que está ordenando la Policía de Migración, de que no podría ingresar al país. Ahora bien, aquí muchas veces le echamos la culpa a la víctima, ¿verdad? De que ya, y como una persona ofensora, si tenía problemas, ya había reportes, la situación que se encontraban los menores, la situación migratoria por parte de la persona agresora, que no sabemos en ese momento si todavía se mantiene en la zona o ya emigró para Nicaragua, ¿verdad? Lo que sí es de que la responsabilidad que nos toca como instituciones es que tenemos que trabajar de forma articulada. De una u otra forma, aquella institución que no pudo haber hecho más allá de tocarle el pie a la otra, porque esa es la forma articulada, la importancia de la fortaleza que tiene que existir en la red local, ¿verdad? Cómo no acercarse también a la comunidad, ¿verdad? Porque todo, como le dije al principio, todo el mundo sabía, pero al final nadie supo nada, ¿verdad? Y no pudimos de una u otra forma darle la protección o darle la ayuda que requería la familia. Pero ¿hasta dónde nos deja esto de enseñanza? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de fortalecer como instituciones? Bueno, la cooperación y la articulación, ¿verdad? Si el problema, sabemos muy bien las carencias que tenemos todas las instituciones que conformamos un sistema, el patronato, hay que ver el factor de la lejanía, si hay representación local, cómo se le da el seguimiento, cómo se da un abordaje, cómo el Patronato Nacional de la Infancia, de otra forma, nos hubiera instruido para nosotros seguir con ese proceso, nosotros le hemos dado un proceso de seguimiento, ¿verdad? Cómo el Poder Judicial, si hubiera habido una denuncia, cómo también puede ordenarles a dar un seguimiento, cómo hubiéramos hecho un abordaje más integral. Sin embargo, eso, como te digo, son las debilidades que debemos de fortalecer como instituciones, ¿verdad? Claro que sí, eso es muy importante, definitivamente la coordinación entre instituciones. Bueno, para hablar un poco más y para ampliar la información que nosotros tenemos esta noche para usted y que don Raúl tiene con respecto a este tema de violencia intrafamiliar, vamos a seguir conversando después de estos breves cortes comerciales. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Actualidad. La Casa de la Cultura de Mora se ha dedicado a rescatar el talento. El mercado municipal de Acosta ha sido el motor económico. La producción de hortalizas se ha convertido en el sustento para muchos. Hoy desde la zona de Los Santos, donde se vive. Queremos estar cerca de las noticias cuando suceden. Porque nos gusta compartir la información con usted. Y revivir la emoción del deporte juntos. La información más completa y objetiva está en Notivisión, todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Hola, quiero invitarlo a compartir una verdadera experiencia de café. Un café famoso, reconocido mundialmente y orgullo de todos los costarricenses. Déjense encantar por la belleza de la zona de Los Santos, su clima, su cultura, su gente, su artesanía y sus ricas comidas. La primera Expo Café Tarrazú le abre las puertas de nuestras cooperativas, de nuestros microbeneficios y de nuestra gente a usted y su familia, y lo harán pasar un día inolvidable. Lo esperamos. El Cantón de Tarrazú lo invita a venir a compartir
y a vivir la experiencia del café, uno de los mejores a nivel nacional y mundial. Para eso tendremos la feria Expo Café Tarrazú, para que vengan a disfrutarlo usted y su familia. Les aseguro que esta visita será inolvidable y amena. Los invitamos a la Expo Café Tarrazú 2016. No se lo pueden perder. Nos gusta hacer que su vida sea más cómoda. Cancele la mensualidad de sus servicios de electricidad, cable o internet de Coope Santos con el sistema de débito automático del Banco Nacional. Ahora es más fácil y seguro. Despreocúpese de sus fechas de pago. Nosotros nos encargamos. Suscríbase ya al servicio de débito automático en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional y así podrás disfrutar de las cosas que te gustan hacer sin preocupaciones. Coope Santos, fuente de progreso y bienestar. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar con Actualidad. Estamos esta noche conversando con el señor Raúl Morales, coordinador del programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública. Don Raúl, conversábamos antes de ir a corte sobre todos los casos el incremento en los casos de violencia intrafamiliar que se ha dado en los últimos años y bueno, qué son los factores que podrían estar llevando a un aumento. ¿Qué programas han desarrollado ustedes dentro de del Ministerio de Seguridad? Pero también es importante que la gente en sus hogares sepa, que nosotros como ciudadanos sepamos cómo identificar, porque precisamente uno de los problemas que usted decía que ha hecho que esto vaya en aumento, es que la gente invisibiliza las situaciones o las ignora. Puede ser que en muchos casos por desconocimiento. Entonces, ¿cómo nosotros como vecinos, como familiares, podemos identificar que se está dando un cuadro de violencia intrafamiliar? Vieras que es curioso porque principalmente los vecinos y las vecinas, cuando empiezan a tener interacciones, ¿verdad?, en la comunidad, somos los primeros a identificar un cuadro de violencia. ¿Cuándo voy a detectar yo ese cuadro? Bueno, la sociedad estamos acostumbrados a decir que violencia va a ser aquel momento en que se cometió la agresión física, ¿verdad? Que para ser violencia, me pegó y la vi moreteada y el famoso, ya, y estás moreteada, no es que me caí o es que me están haciendo tal cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces no sabemos que violencia es aquello que de una u otra forma nos vaya a hacer daño, tanto a nuestra integridad física como psicológica. Con el hecho que nosotros estemos en una casa y veamos, y muy particular porque se ve cuando uno lo invita a una casa, ¿verdad? Que se levanta en la mesa y va a lavar un plato, un vaso, y le dice, no, déjeme a mí, eso le toca a fulanita, eso le toca a mí, no lo laves porque yo soy la mujer, ¿verdad? O sea, ya ahí estamos marcando el dominio de poder y estamos marcando prácticamente que el machismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya eso es un tipo de violencia. Pero nosotros tan cotidiano que no lo reconocemos, ¿verdad? O cuando le decimos a nuestras parejas, que le decimos, mi amor, ¿de quién sos? Mío o mía, ¿verdad? O sea, ya estamos marcando nuestro dominio de poder. Entonces, de una u otra forma, ¿cómo identificamos? Bueno, vamos a identificar esos cuadros de violencia cuando vemos a una víctima sometida y que la vemos sumisa, que no pueda tomar su propia decisión. Aquella mujer que quiere ir a visitar a su familia y no vas porque yo soy el que mando y vamos a ir a otro lado porque mis planes son otros. Y si no va conmigo, ¿verdad? no va. Exactamente, si no salí, vos no salís, ¿verdad? Entonces, esos son focos de violencia. ¿Cómo los identifico y qué puedo hacer? Bueno, denunciándolos, ¿verdad? Pero sí hay que establecer y tenemos que tener claro que para ir rompiendo todos esos mitos tenemos que reconocer los tipos de violencia. Que los tipos de violencia por general son 5. Incluso con solo quitarte la plata, eso es un tipo de violencia. Al que usted trabaje y yo te quite tu plata, te quite incluso la tarjeta con la que cobras, ya eso es un tipo de violencia patrimonial, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver como muy cotidiano porque ya hay que dicha, ¿verdad? Es que me quiere y es que me ofrece el mundo y de una u otra forma las cosas no son así porque estamos bajo un dominio de poder. O el hombre que dice, bueno, no importa, de todas formas mi esposa es la que mejor administra la plata y resulta que nunca ve nada de lo que gana porque su esposa es la que maneja toda la vida. Esa es una violencia. Un caso muy particular, estábamos en una comunidad y nos dice el señor, dice, ya, y es que yo a mi esposa la tengo en un castillo de oro porque le tengo todo y nada le falta, ¿verdad? Y ella no puede decir de que yo la tengo esclavizada porque ella solo pasa aquí en la casa,
Pero ¿cuál trabajo lleva más Claro, que hacer en la supuesto. casa, verdad? ¿Y qué pasa si esa señora está sufriendo algún tipo de violencia? Cuando vaya a romper ese ciclo de violencia, ¿dónde va a ir si estuvo una persona que prácticamente todo se lo daba? O sea, era el sobreprotector o era el que aportaba le proveía todo, ¿verdad? El todo. que proveía todo, entonces ella al momento que sale no va a tener absolutamente nada. ¿Cuál es la importancia de denunciar estos casos? Nosotros como ciudadanos tenemos evidentemente una responsabilidad de denunciarlos. Podríamos evitar, como podemos ver, incluso muertes. Entonces, ¿qué tan importante, qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como vecinos, como amigos, como familiares de ir y denunciar estos casos? ¿Y qué seguridad tenemos también de que no se va a dar cuenta el agresor de que fuimos nosotros que lo denunciamos? Mira, es muy importante denunciar y no es el hecho que yo voy a denunciar por echarme a la gente encima. Al contrario, si uno denuncia es precisamente para prevenir Claro. que suceda una situación mayor. Cuando de una u otra forma tenemos tal vez alguna indiferencia o no somos creíbles de un sistema. Hablamos de un sistema institucional porque a raíz de cuando suceden esos acontecimientos, siempre vamos a detectar que el problema fue del sistema de la institución. Pero si yo soy el vecino, ¿por dónde se genera el problema? Empezó por ahí. Empezó por ahí, por aquella persona que no informó o pudo haber informado, pero después ya no le dio el interés. Entonces, cuando no tenemos credibilidad en un sistema, lo que podemos hacer es hacerlo de forma anónima. ¿Y cómo podemos hacerlo de forma anónima? Bueno, por el sistema de emergencia 911. Cuando pasan las 24 horas, hay personal de las diferentes instituciones que pueden dar un abordaje, porque muchas veces creemos de que para llamar al sistema de emergencia porque se me quemó la casa o porque hubo un choque, porque hubo un muerto. No, al contrario, hasta una víctima. Y si una víctima me está escuchando en este momento, puede coger el 911, ¿verdad? Tomar el teléfono y marcar el 911 y decir, necesito ayuda. Entonces, ahí la misma operadora, por medio de su protocolo, va a redirigir la llamada, ya sea a atención inmediata del PANI, a atención del INAMO, ¿verdad? Donde hay también personal las 24 horas, incluso remiten las llamadas o los casos a la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio de su trabajo social o su departamento de psicología. Entonces, recurso hay. Y si yo como vecino pienso que me puede pasar algo, lo que hago es de forma anónima, pero sin embargo sí hay que denunciarlo, ¿verdad? Sí, muy importante para prevenir todos estos casos. Ahora que usted mencionaba que cuando, por ejemplo, el hombre o la mujer, quien sea el proveedor del hogar, es el victimario, ¿verdad? La persona que ejerce esa violencia sobre otro, la víctima tiende a volver con él porque tiene los recursos que le son indispensables para vivir. ¿Cómo motivar a mujeres u hombres, porque también existen muchos hombres agredidos, a que rompan ese círculo de violencia y que lo denuncien, que se liberen de esas cadenas, porque se dan muchos casos en los que la misma víctima es la que recurre y regresa siempre al hogar? Es algo que se da, dentro de toda relación existe el ciclo de violencia, ¿verdad? Cuando esto se genera. Muchas veces este ciclo de violencia es aquel ciclo en la cual la persona está sometida. Recuerden que para que haya violencia siempre no tiene que haber juego de poderes, al contrario. Es un poder encima del que menos lo tiene, que por lo general siempre van a ser los niños, las niñas y las mujeres, ¿verdad? Eso no quiere decir que hayan también hombres que de una u otra forma sufren algún tipo de violencia, pero que por su machismo o por la sociedad tan patriarcal que estamos, no se denuncia, ¿verdad? Pero cuando siempre nosotros llegamos y conocemos un caso de violencia o identificamos un ciclo de violencia, la sociedad viene y dice, es que a vos te gusta que te peguen, a vos te gusta sufrir, ¿por qué no lo dejas? Entonces, tras de que esa víctima está en un ciclo de violencia, también tenemos una sociedad que la revictimiza y la culpa a ella de que esté ahí sufriendo ese tipo de violencia. Ahora, atrás de esa violencia, existen un montón de factores por los cuales la víctima no puede romper ese ciclo de violencia. Y eso es mentira que nos gusta que nos peguen, porque a nadie nos gusta que nos peguen y nos griten, ¿verdad? Sino que los factores que se presentan puede ser la codependencia con el victimario, el estado de necesidad que hay con el victimario. Tal vez es una familia que viene de migrante de otro lado y su condición es que tienen que trabajar aquí en el campo y no tienen para dónde ir porque no tienen otros recursos. Entonces, muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de estas víctimas. ¿Por qué están pasando? ¿Por qué están sufriendo? Y por qué el Estado no tiene la mayor participación de poder ayudar y proteger a estas víctimas. Porque según lo que pasa en Matapalo, tocándolo el caso de Matapalo, se da de que ella deja a su familia, deja a el que era su esposo, se va con el agresor
pero regresa con la agresión, ¿verdad? Entonces hay que ver qué factores hubieron atrás de que los niños y las niñas pasaban y sufrían algún tipo de violencia prácticamente como social, porque no hubo un Estado que fuera garante, ¿verdad? Que fuera garante en el momento de que, como un IMA no pudo darle una ayuda porque el papá decía que no tenían plata, ni no tenían ni qué comer, ¿verdad? O si la misma comunidad conocía, ¿cómo no se armaron para poder darle una ayuda económica en ese momento? Exactamente, sí, bueno. También motivar, ¿verdad?, a la gente que busque esa ayuda y también nosotros como vecinos, ¿verdad?, que motivemos a estas personas que se encuentran en estas situaciones de violencia para que busquen esa ayuda y ese acompañamiento. Quédese con nosotros que después de estos cortes comerciales tenemos más información para usted. Ya regresamos con más de Actualidad. Cable Santos le ofrece su nuevo servicio de televisión digital. La televisión como nunca la habías visto. Funciona en cualquier televisor utilizando uno de nuestros codificadores. Televisión digital es mejor imagen y sonido, guía interactiva, más canales, permite grabar, elegir el idioma o subtítulos, control parental. Aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa. Consulte además por los paquetes de televisión digital e internet. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. El agua es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos. Por ello, en Coop Santos impulsamos un programa de protección del recurso hídrico para garantizar su futuro. A la fecha hemos adquirido más de 137 hectáreas de terreno con una inversión superior a los 174 millones de colones, beneficiando así a más de 20.000 personas de 23 comunidades servidas. Estas propiedades son administradas por las asociaciones de acueducto rural bajo un convenio para la protección de las zonas de recarga acuífera. El agua es nuestro tesoro. Cuidémosla. Coop Santos, una cooperativa con compromiso ambiental y social. Casablancas Sport Bar. Queremos hacer la diferencia. Un restaurante tranquilo y con platillos riquísimos. Tenemos un menú único de comida caribeña y fusión. Disfrute de nuestros licores selectos, cócteles, smoothies, batidos, cervezas nacionales e internacionales y, por supuesto, nuestra deliciosa cerveza cruda. Venga y disfrute en nuestras pantallas gigantes de la Liga Española o la Premier League, música en vivo y más. Casablancas Sport Bar, único, diferente. Materiales Samuel le ofrece productos de ferretería, herramientas eléctricas, maderas, pisos, todo para su construcción y con el respaldo de prestigiosas marcas. Surtida gama de artículos para el hogar y extensa línea de pinturas. Nuestro personal, altamente capacitado, lo asesora en cualquiera de sus proyectos en toda la zona de Los Santos. Aproveche nuestros increíbles descuentos y promociones de verano. Esta temporada, llévese los mejores precios en pinturas Protecto. Materiales Samuel, experiencia y respaldo para su construcción. En San Marcos de Tarrazú, frente al Palí. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa sobre violencia intrafamiliar con el señor Raúl Morales, quien es el coordinador del programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública. Don Raúl, aparte del programa del que usted es coordinador, ¿qué otras acciones desarrolla el Ministerio de Seguridad para prevenir los casos de violencia intrafamiliar? Que el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de su plataforma de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, está el programa de violencia intrafamiliar, pero también está insertado otros programas como de bien social. Tenemos la plataforma que es de la niñez y la adolescencia, que es aquella plataforma que maneja aquellos programas de interacción en centros educativos, como es el programa Pinta Seguro, como es el programa Grey, que es el trabajar con pandillas, ¿verdad? Y con adolescentes. También tenemos el programa DARE, que es aquel que trabaja en drogas en primaria y secundaria, y el programa de seguridad comunitaria y comercial OTEA. O sea, toda esa gama de programas, ¿verdad?, con su coordinador y su estructura,
se mantienen dentro del Ministerio de Seguridad Pública y que tienen representación local en cada delegación policial. En el caso de la zona de Los Santos, tenemos coordinadores de estos programas, tanto en la delegación policial de San Pablo, León Cortés, en Santa María de Dota, aquí en San Marcos de Tarrazú, en Acerrí, porque me dicen que ustedes prácticamente dentro de esa zona, Acosta, Puriscal, todo eso tenemos este personal debidamente capacitado, sensibilizado, para de una u otra forma poder llevar ese mensaje de prevención, ¿verdad? En cada delegación entonces hay una persona que está asignada para desarrollar estos programas y coordinarlos, por ejemplo, en este caso con las escuelas, con los colegios. Sí, exactamente, y no solo con escuelas y colegios, también lo trabajamos con comunidades, con institución, con iglesias, ¿verdad? Con comercio, porque el comercio juega un papel muy importante a la hora que necesitamos montar alguna actividad. Igual con aquellas comunidades que de una otra forma no están organizadas, pero que están interesadas en llevar estos procesos, igualmente pueden acercarse a la delegación policial y contactar al compañero o a la compañera que se encuentra en esta área y donde ellos van a darles toda esa información, ¿verdad? Para que puedan llevar todos esos mensajes a sus comunidades. Que eso era precisamente algo que sí quería consultarle, porque nosotros no sabemos, las personas no saben que en la delegación policial de su comunidad hay una persona que le puede orientar en este sentido. Por lo general creemos que la fuerza pública está solamente para ciertas situaciones, robos o alguna situación que se presente ahí momentáneamente, pero no en la parte preventiva. Es muy importante que tengamos ese recurso y que lo utilicemos también, ¿verdad? Así que ojalá que también la gente pueda usar esta herramienta e integrarse, porque la integración de la comunidad es básica en este tipo de programas. Desde nuestros hogares, ¿cómo podemos hacer para evitar situaciones futuras? Habrá muchos hogares en los que hasta el momento no hay indicio de violencia, tal vez, pero ¿cómo se puede evitar? Vieras de que algo muy importante es estableciendo las normas y respetando las normas con las que vamos a educar a nuestros hijos. La confianza que se debe generar, ¿verdad? Y principalmente buscar aquellos recursos o aquellos apoyos en los cuales me van a decir qué tengo que hacer en caso de enojarme, porque enojarse es un derecho de todos, hasta lo vemos en la naturaleza, en los animales, o sea, al enojarse todos pasamos por esas fases, sencillamente tengo que tener un momento para hacerlo, y cómo hacerlo sin llegar a herir o lastimar a otra persona. Ahora, cuando dije establecer normas o establecer alineamientos hacia nuestros niños, es porque ellos se están formando, y recuerden que ellos son como esas esponjitas, que si a mí me ven gritando o me ven faltando el respeto a alguien, ellos lo van a hacer. Porque ellos lo que hacen es copiar patrones. Ahora, cuando un chico o una chica se le da un castigo por X razón, mantener esa sanción. No es porque lo castigué por X cosa, pero el día siguiente me llegó y me hizo algo bueno, entonces ya le quité la sanción. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Vea qué fácil nos bailamos a mi papá y a mi mamá, porque algo malo me castigan, pero ya después llegué y lo recobré haciendo algo bueno, entonces resulta que me levantan el castigo. Y ahora que usted lo menciona, Raúl, perdone que le interrumpa, es el caso, por ejemplo, del agresor que llega, maltrata a su víctima y al día siguiente le llega con rosas y entonces ya Exacto, como que nada hubiera pasado, ¿verdad? Exacto. Y eso es repetitivo y evoluciona, porque si yo hoy le grité, mañana posiblemente le quiero levantar la mano, y después en la próxima ya le levante la mano, en la que sigue ya no es de la mano, ya resulta que agarré un palo de escoba y le di, en la tercera ya agarré hasta un arma y la amenacé. Me explico, o sea, eso va tomando una evolución y conforme se van presentando la incidencia de violencia, va creciendo, va aumentando, es peor el riesgo en el que está la víctima. Pero yo considero que lo importante aquí es que establecemos diálogo en nuestros hogares, sepamos cómo hablar, devolver la confianza, ver qué hacen nuestros hijos y nuestras hijas, porque esto es muy importante. Porque ahora los chicos y las chicas tienen mucho conocimiento de todos esos temas, porque es mucho más fácil coger un teléfono, entré, le puse una palabra clave y me desprende un montón de páginas en la cual yo voy a estar informado. Entonces, hablamos y hablamos de que hay que tener cuidado con los desconocidos, ¿verdad? Pero cuando nosotros sometemos a un chico, una chica, una computadora, no sabemos qué desconocido está entrando a la casa y qué es lo que le puede estar diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora, supervisar a nuestros hijos y a nuestras hijas, dialogar, tener espacios interactivos con ellos y ver dónde están decayendo para uno volverse el amigo leal o ese amigo, ¿verdad? Que no solo lo vean como padre a uno, sino como ese amigo, para que ellos sean abiertos a la hora que ellos están expresando o quieren expresar algo. Claro que sí, y sin perder esa autoridad de papá, sí, ¿verdad? Claro, también. Claro, ¿verdad? Don Raúl, una reflexión final, tanto para aquellas personas que podrían en este momento ser víctimas, como para aquellos papás
que quieren evitar cuadros de violencia en sus hogares. Ok, una reflexión que nosotros tenemos como una frase en ese programa es que nada justifica la violencia. Hay recursos, contamos con recurso local que de una u otra forma una víctima puede acercarse a él. Existen redes interinstitucionales en la localidad integrada por las diferentes instituciones. Que la vida es bonita, ¿verdad? Y de ahí lo más bonito es vivir sin violencia. Enojarnos nos enojamos, pero deberíamos de buscar nuestros medios para poderlos expresar. No emigrar a la persona por su condición de género, sexo, nacionalidad. Todos somos seres humanos. Claro. Y que si de una u otra forma estamos precisamente sometidos o yo estoy sintiendo que soy una persona agresora, buscar ayuda. En cualquiera de las instituciones, como lo mencioné, podemos buscar ayuda y hay un equipo o hay un personal idóneo que va a seguir nuestro caso. Hablo MEP, Caja Costarricense de Seguro Social, PANI, Fuerza Pública, IMAS, muchas instituciones que trabajan enfocadas en el tema de la violencia intrafamiliar, violencia de género, que eso es lo que va a tratar, ¿verdad? Retribuir y ver dónde se puede minimizar para poder seguir adelante. No me queda más que agradecerle, que más conclusión para este programa tan importante que es, don Raúl. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos en otra oportunidad tener el placer de contar con su presencia en este programa. Invitar a las personas que se acerquen a la delegación policial, de verdad. Ahí va a estar el personal de apoyo y para lo que necesitemos estamos siempre dispuestos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y a usted, así como lo dice don Raúl, le invitamos para que se acerque a las autoridades, a las instituciones que tienen competencias en casos como estos de violencia intrafamiliar, sea que usted sea una persona víctima de los abusos o sepa de algún abuso que se está cometiendo en el caso de algún vecino, algún familiar, denúncielo, porque efectivamente, así como lo dice don Raúl, nada justifica la violencia. Esperamos que este programa le sirva de herramienta a usted y a su familia, y pues como siempre le agradecemos su preferencia y le esperamos en el próximo programa el jueves a las 6. Muy buenas noches. Actualidad. Una a 2 salidas totales al año. Cada evento de estos significa la pérdida de entre 9.000 y 12.000 millones de colones. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. Estamos de vuelta con más de Actualidad.
Actualidad. Actualidad.